y no esperemos tiempos mejores, a menos que venga una gran calamidad, una gran situación difícil. Entonces la gente va a buscar al Señor. Gracias. Bien, vamos a ir a nuestra Biblia, vamos a ir en el libro de Jeremías. Y nosotros no somos mejores que los que no están aquí. Amén. Por si acaso, ¿no? No vayamos a creer que somos mejores ni superiores a los que están ausentes. Simplemente estamos por la gracia del Señor aquí. Amén. Porque Él ha sido fiel y nos ha sostenido. Así es, Señor. Solo eso es. Gloria a Dios. No hay que hacer cosas que entre una especie de orgullo espiritual. Más de alguien puede decir, no falté ningún domingo al año. No sirve de nada. Muy bien. Tiene ahí Jeremías. Amén. Voy a leer algunos versículos, aunque voy a tratar, porque este es un libro muy hermoso, que quiero tomar algunas lecciones solo del libro, que están en el capítulo 3 en realidad, pero quiero leer el capítulo 2, algunas cositas que van a tener relación también. ¿Están conmigo ahí en su Biblia? Amén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, la capital de la nación, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oí la palabra de Jehová, casa de Jacob, y toda la familia de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto contendré aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Te agradecemos infinitamente en esta mañana por estar en tu casa, Señor. Gracias por tu misericordia tan grande para nosotros. Gracias por tu palabra leída. Amén y amén. El profeta Jeremías es un profeta muy particular. Hay que partir diciendo que es un profeta a quien Dios llama y le dice que lo ha elegido desde el vientre de su madre. Aún no había sido concebido y yo te elegí, le dijo el Señor. Antes que fuese formado ya te había elegido, me había acordado de ti. Esto es fundamental para él porque en su vida de ministerio profético, sin lugar a duda que esto va a ser crucial en su vida, porque esto lo va a sostener. Para el creyente es algo muy importante saber por qué está aquí. La convicción que tenemos de que Dios nos ha elegido, de que Dios nos ha escogido. Y cuando el profeta entonces en toda la trayectoria de su ministerio, que dura 40 años, vive todas las situaciones que él vivió, porque no hubo profeta que no haya vivido todas las
calamidades que él vivió. Fue el profeta más solitario de la Biblia. Tuvo un solo discípulo, un solo amigo, Baruch. Mientras que él profetizaba calamidades al pueblo, los otros profetas todos profetizaban éxito, abundancia, buenos tiempos. Fue un profeta que nadó contra la corriente. Fue un profeta peculiar, fue un profeta anormal. Fue un profeta del cual su vida, sin familia, graficó un poco la entrega a esa misión profética. Fue un profeta que fue muy maltratado, que su mensaje fue un mensaje radical. Dios le hace ponerse un yugo, enyugarse y salir a hablar al pueblo con un yugo puesto sobre la cabeza. Fue un profeta de la vergüenza. Fue un profeta que cuando está profetizando lo toman y lo echan adentro de un hoyo, una cisterna llena de excremento, en el cual dice que se hundía cuando estaba allí puesto. Fue un profeta que vivió una transición extraordinaria de la política de la nación, donde imperios van surgiendo y otros van cayendo, donde aparece el imperio babilónico con todo su esplendor. Y él le dice a Israel, y le dice a Judá, y le dice a la nación al reino del sur: ríndanse a Babilonia, porque ustedes no van a ser capaces. Lo acusan de traidor, mientras que el rey babilónico lo felicita y le ofrece a él un puesto en su imperio, un puesto de honor, y él prefiere quedarse con su gente en Jerusalén. Una Jerusalén destruida, totalmente desolada, su templo quemado, su muralla destruida, su ciudad derribada. Él prefiere quedarse con su gente. Ese es un verdadero profeta. Un hombre que vive para Dios. Un hombre que está consciente de su misión, de su labor. Un hombre que ha conocido a quien le ha llamado. Y que la convicción radica en el profundo sentido del llamado que él tiene. Antes que naciese, yo te había elegido. Este es Jeremías, a quien llaman el profeta llorón, un profeta de profundo sentimiento, un profeta de profunda sensibilidad, un profeta de profunda reflexión. El libro de Jeremías, los estudiosos lo califican como un libro extraordinario, donde no está evidentemente manifestado el género literario, porque es variable, múltiple. Les aconsejo que lo lean, estúdienlo, van a ser profundamente bendecidos. En esta mañana quiero ver algunas lecciones de este libro que nos puedan servir a nosotros y cómo lo contextualizamos a nuestro tiempo. Visto desde este punto de vista, estas lecciones vienen de este profeta, de un hombre que se sabe que es de Dios, un hombre que tiene una convicción profunda de su llamamiento. Y veamos cómo podemos nosotros sacar lecciones. ¿Les parece? Amén. En este último sermón del año no sabía qué predicar en realidad, porque generalmente en los sermones del último año se predican sermones de excitismo y de declaración para el próximo año. Me inclino más por la reflexión, reflexionar de nuestra vida. ¿Les parece? Durante la época del pueblo del sur de Judá, porque Jeremías profetiza a esa nación, yo le he hablado que la nación de Israel fue dividida en dos, ¿se recuerdan? Dos, quedando uno como el reino al norte con 10 tribus y el otro reino al sur con 2 tribus, que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, fueron las que quedaron por acá por el sur. El ministerio de este hombre fue en este lado del sur, aunque también hace alusión a Israel, que es en este caso el pueblo del norte. La época donde él está
este reino del sur fue llevado por Nabucodonosor, rey de Babilonia, un imperio que surge en su ministerio. Es una época muy triste en la historia del pueblo hebreo, una de las épocas más tristes del pueblo hebreo. Este profeta escribe con una autoridad extraordinaria. La autoridad que él escribe está basada en la convicción del llamado que él tiene, en cuanto a la seguridad del juicio de Dios sobre este pueblo pecaminoso, como también la grandeza del amor de Dios. Su ministerio comienza alrededor del 627 a.C. y dura 40 años. Se piensa que fue llamado muy joven al ministerio. La condición espiritual de Judá, donde él predica, se caracteriza por la abierta condición o abierta adoración a los ídolos. El tema principal de este libro, si ustedes están conmigo allí, en el capítulo 2 que me lo dio el verso 13, encontramos una referencia ahí clara. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuál es el primero? ¡Ah, qué terrible! Me dejaron a mí. Porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuál es el primero? Me dejaron a mí. ¿Y qué más? ¿Y el segundo? Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías vive en un periodo de rellenamiento político. En la agonía de la muerte de este reino del sur. Es una figura solitaria, es el último mensajero de Dios a la ciudad santa. Quiero por lo tanto esta mañana ver algunos problemas que la nación tiene, que el profeta encara con autoridad, y luego sacaremos algunas lecciones para nuestro tiempo. ¿Amén? Primer problema: el pueblo se había inclinado hacia la idolatría, porque este camino fue el camino más fácil para la nación, y es el camino más fácil para el hombre y la mujer. Se inclinó por la idolatría. Sin embargo, este camino fue el sendero que lo condujo a bajar en lo más profundo sus normas espirituales y morales, e hizo a la nación descender a los niveles más bajos. En el capítulo 3, si ustedes están conmigo ahí, me siguen en su Biblia, el verso 1 dicen, me siguen, ¿cierto? Si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá ella más? ¿No será tal tierra del todo mancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Yo saqué la traducción Biblia latinoamericana, que es un poco más clara, dice así, el mismo versículo. El versículo 1 dice: si un hombre despide a su esposa y ella, alejándose de él, pasa a ser esposa de otro, ¿podrá volver a él de nuevo? ¿No sería un escándalo para todo el país? Pues bien, tú has andado con muchos amantes y pretendes volver a mí. Esa es la primera queja o el primer problema que este profeta encara hacia el pueblo. Como podemos ver, el reino de Judá, o reino del sur, había con esto caído a un nivel muy bajo. Había una inmoralidad en el pueblo. Sin embargo, Dios está tratando de que ese pueblo vuelva a Él. En el versículo 2, si nosotros vemos por favor allí, dice: alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido
Fíjense que la figura como él habla, ¿no?, a este pueblo, ¿no? Como toda la forma de expresión que tiene. Y junto a los caminos te sentabas para ello como árabes en el desierto, y con tu fornicación y con tu maldad has contaminado la tierra. También busqué una cita ahí, dice el mismo versículo: alza los ojos hacia los cerros y mira, no hay lugar en que no te hayas prostituido. Junto al camino te sentabas para esperar como la mujer árabe en el desierto, y manchaste tu país con tus prostituciones y tus crímenes. El pueblo se había inclinado a la idolatría. No se olvide, este es nuestro primer punto. Estos dos versículos claramente muestran que este pueblo se había entregado incondicionalmente a la idolatría, y como resultado de ello había habido una gran decadencia espiritual, moral de esta nación. La idolatría, entendida en el contexto que estamos nosotros estudiando en esta mañana, era una costumbre pagana de fabricar estatuas o hacer imágenes con el fin de adorarlos y tenerlos por dioses, y además de confiar en ellos. Era una práctica pagana muy habitual. Algunos de estos dioses, por ejemplo, eran Moloch, Milcón, Astoret, Acera, Baal. Eran todos ídolos de estos pueblos paganos. Y la idea era ofrecer sacrificios a estos dioses en honor, como pleitesía, como adoración a estos dioses paganos. Cuando el profeta le dice: alza tus ojos a las alturas, alza tus ojos a las alturas desoladas, uno debe entender, de acuerdo al contexto bíblico, cuán escandalosamente e inmorales eran aquellos lugares altos. Un lugar alto era un bosquecillo lleno de árboles en el que se edificaban estos altares a estos dioses paganos. ¿Por qué habían árboles y mucho arbolado? Porque allí se celebraban toda clase de rituales religiosos, rituales esotéricos, rituales sexuales, rituales de alcohol, de borracheras. Y Judá había caído en todo este estilo de vida que estaban llevando esta gente pagana. Y ahí está la primera reprensión del profeta. Y aquí aparece nuestra primera lección esta mañana. Porque cuando hablamos de idolatría, luego va evolucionando esta palabra y este término, este concepto. No estamos hablando simplemente de hacer una imagen pequeña para adorarla. Cualquier cosa a cual el hombre se entrega incondicionalmente, eso es idolatría. La Biblia enseña que la codicia es idolatría. Porque cuando una persona codicia algo en forma desmedida, ¿qué va a hacer? Va a dedicar todo su tiempo, todas sus energías, todo lo que tiene a ese objetivo. Y eso va a comenzar a ocupar, ¿qué?, el lugar de Dios. Y eso es idolatría. Normalmente se entiende por idolatría la adoración religiosa que se tiene por objeto un ídolo. Y este ídolo pasa a ocupar el lugar de Dios. Y se le adora como si fuera Dios. Pero de esta manera la idolatría se circunscribe al ámbito del culto religioso. Pero el concepto de idolatría es mucho más amplio, porque puede invadir cualquier ámbito de la vida humana. Toda cosa que sustituya el amor a Dios, toda cosa que sustituya el lugar que debe tener Cristo en la vida de la persona como algo distinto a Él, eso es idolatría. Así que, por lo tanto, una buena definición de idolatría en este tiempo sería la absolutización de cualquier realidad creada por el hombre o de cualquier producto de nuestra imaginación. Cuando el hombre adopta entre ellos una actitud de temor reverente y de pleitesía, de afecto de confianza absoluto hacia esa cosa, eso es idolatría.
Este tiempo, nuestro tiempo, es un tiempo de mucha idolatría. Vemos a mucha gente adorando cualquier cosa. Este es un mensaje muy actual hoy día. Nuestro tiempo es un tiempo de idolatría. Incluso el culto al yo, hoy día el hombre se adora a sí mismo. En nuestro tiempo es un tiempo de economía. El amor al dinero está siendo hoy día una idolatría. Y Jesús dijo, fíjese usted, puso al dinero como un secundario Dios. Ustedes no pueden servir a Dios, ni pueden servir al dinero, porque amarán a uno y aborrecerán al otro. No pueden servir a Dios ni a las riquezas. Y las riquezas pueden pasar a ser el Dios de esa persona. La idolatría es poner también una persona por encima de Dios. Idolatrar a una persona, el amor excesivo de una persona puede ocupar el lugar de Dios. El oro, la plata, las horas, las manos del hombre. Dice la palabra que tienen boca y no hablan, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Estos ídolos hacen vano nuestro culto a Dios. Poner la confianza en todo este tipo de cosas es idolatría. Todo lo que el hombre haga, cree, es idolatría. El doctor Campbell Morgan escribe un artículo muy importante. Yo les doy el nombre a ustedes, si alguno se interesa en estudiarlo, pueda ver. Siempre los nombres de los que yo leo. Él ha escrito con mucha claridad, me ha parecido espectacular lo que él ha escrito siguiente respecto a la idolatría. Es decir, él escribe la naturaleza, tiene un artículo que dice la naturaleza de la idolatría y sobre la adoración del verdadero Dios. Hace esta comparación. Escribe, y lo voy a citar a él textualmente y lo voy a comentar un poco. Cito a Campbell. Dice, cuando un hombre hace un Dios, ya dije ya que no solo puede ser un ídolo. ¿Entendieron esa parte, cierto? Cuando un hombre hace un Dios según las normas y modelos de su propio ser, porque él es quien lo crea, es quien lo hace. Entonces Campbell dice, por lo tanto, él hace un Dios como él mismo es, porque no puede hacer un Dios superior a su naturaleza, porque es una ampliación o extensión de su propia imperfección. ¿Cómo un hombre, una mujer va a poder hacer algo superior a él? No puede hacerlo. ¿Entienden la idea? Si crea un ídolo, crea cualquier cosa, no puede ser superior a él, porque es la extensión de su propia imperfección. Más aún, agrega Campbell, el Dios que el hombre hace para sí mismo va a demandar aquello que es de su propia naturaleza, porque no puede demandarle algo más que esté en su propia naturaleza. Y los hombres son fieles a aquellos dioses que ellos hacen, porque no les va a pedir nada que no esté en armonía con él mismo. ¿Captan la idea? Con sus deseos, con los deseos de su corazón. Por lo tanto, este hombre va a cumplir perfectamente lo que ese Dios le pide, porque ese Dios que él hizo no le va a pedir jamás algo que no esté en su propia naturaleza. ¿Se ha fijado? Gente dice, no, es que yo creo en manera. Yo digo mi propia forma de ver. Hay mucha gente que es así dentro de la propia iglesia. Tienen su propia forma de ver las cosas. Y tienen su propia forma de interpretar muchas cosas. Son sus propios ídolos, porque ellos, sus ídolos, los han creado ellos mismos. Y sus ídolos no les piden más de lo que ellos pueden dar, porque es la extensión de su propia naturaleza corrupta y pecaminosa. Más cuando somos comparados ante el Dios verdadero. ¿Sabe que yo reflexionaba sobre la canción esa, Contempla a Dios?
Creo que es una canción extraordinaria que explica muy bien la teología de quién es Dios, principalmente para los que hemos estudiado, estamos estudiando la teología de Dios. La expresa, sí o no, la expresa tremendamente. ¿O no, flaco? ¿La expresa o no? ¿Por qué la expresa? Porque Dios jamás podrá ser comprendido por nosotros. Nunca. Nunca podremos comprender a Dios. ¡Jamás! Ningún hombre puede presumir entender a Dios. Porque el día que Dios sea entendido, dejará de ser Dios. Se acabará Dios. Por lo tanto, todo lo que hay de Él, bueno, este es un sermón que estoy preparando, pero un pequeño anticipo, porque estoy tan fascinado con esta materia, que preparé un sermón acerca de Dios. Pero esto es un solo anticipo. Todo lo que podamos, en un sentido, decir que entendemos de Él, es analogía, son figuras que nos representan la realidad. Cuando uno entiende esta verdad, realmente se da cuenta que es una basura, no es nada. Somos miserables personas. Porque cuando este Dios incomprensible, que no sabemos dónde está, que es inubicable. Sí, Dios es inubicable. Porque si tú eres en el cielo, deja de ser Dios. Es una figura solamente. ¿A dónde está? No sabemos dónde está. Este Dios que es inubicable. Este Dios que es incomprensible. Nadie lo puede comprender. Este es el Dios, el que el profeta conocía, en un sentido, y del que nosotros sabemos. Por lo tanto, cuando este Dios nos habla, sus demandas son totalmente imposibles que el hombre las pueda comprender, cumplir. Por eso es que Él envió a su Hijo, que las cumplió todas, en nuestro lugar. Jesús cumplió todo lo del Padre en mi lugar, en tu lugar. Sin embargo, este Dios demanda que el hombre se eleve a la altura de Él. Porque Él no va a acomodarse, entiéndame, Él no va a acomodarse a nuestra propia realidad. Es el hombre quien tiene que elevarse a la altura de Él, acomodarse a lo que Él es. Este Dios no consiente las cosas de nuestra naturaleza depravada, no las consiente. Este Dios no consiente las cosas en nuestro interior, lo que sea todo, lo que ocupe su lugar. Él quiere elevar al hombre para que llegue más alto que pueda, hasta que alcance la altura de quien nos dejó el ejemplo perfecto, que es Cristo. Pablo dijo: sufro dolores de parto. Leí el otro día un comentario que, pues yo siempre preguntaba, si Pablo no era mujer, pues ¿cómo sabía los dolores de parto? Solo las mujeres pueden saber los dolores de parto. Un hombre imposible que pueda entender el dolor de parto. Solo las mujeres lo saben, pues. Y el hombre, para que pudiera saber, tendría que volverse mujer. Y yo decía, ¿cómo Pablo? Entonces un escritor decía, el otro día leí un escritor que decía algo interesante. Es probable que Pablo haya sufrido los riñones, porque dice que el dolor de los riñones es lo más parecido al dolor de parto. Así dice, ¿no? Haya sufrido, ha tenido cálculos renales aquí, ¿o no? Dice, pues yo tampoco he tenido, pero el otro día conversaba con un señor que lo arrienda al local a nosotros y lo operaron de cálculos renales. Me dijo, señor Regá, me dijo, no le doy ni al más peor enemigo este dolor de los cálculos renales. Y ahí yo me acordaba, es probable que a lo mejor Pablo haya tenido estos terribles dolores que son parecidos
a los dolores del parto, la mujer, dicen, así dicen, y haya dicho, bueno, y él dijo, sufro dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en todos ustedes. Gracias, Señor Jesús. Préstame la Biblia, ¿no tiene la hoja? Préstame tu Biblia un poquito. Justo no tiene la hoja, se salió la hoja ahí. Te la entrego al tiro. Es que... Capaz que la tuya tampoco tenga porque aquí está. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para dar el ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esta palabra perfecto es telios, que es a un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cualquier cosa que sea menos que esto es idolatría. Este tiempo es un tiempo de mayor manifestación de idolatría. La gente está convertida a cualquier otra cosa, está volcada a cualquier otra cosa, menos a Cristo. Tiene cualquier otra cosa prioridades, menos a Cristo. Y el profeta le dice a este pueblo, es un pueblo que se ha vuelto a la idolatría. Segundo mensaje. ¿Se acuerdan que me dejaron a mí? ¿Se acuerdan? 2 pecados han hecho. Me dejaron a mí y se construyeron cisternas rotas. Dioses paganos. Este pueblo se había rebelado contra Dios. Volvamos al capítulo 3 de Jeremías y veamos ahora el verso 6. Me dijo Jehová en día del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí, ¿qué hace? Fornica. Aquí dice, me dijo Jehová en día del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. En este mensaje que el pueblo, que el profeta está ahí especificando en estos versículos, ahora Dios acusa a este pueblo de rebeldía, de reincidir. La palabra rebeldía en el libro se utilizan más o menos 8 o 9 veces. En este capítulo y algunas otras versiones las traducen como también con la idea de infidelidad. Y encontramos en este propio capítulo más de la mitad de las citas de la totalidad de ellas. Y esta palabra o idea es usada en todo el resto de la Biblia como una rebeldía, rebelarse. La palabra, ya sea que exprese como rebelión o como infidelidad, contiene la idea no solo de ser infiel o de rebelde, sino de recaer, de reincidir. Dios nos presentó una imagen viva de lo que quiso decir este versículo cuando en el libro de Oseas 4:16 dice, porque como novilla indómita se apartó Israel. Novilla indómita, o como un animal indómito. Los que son del campo pueden entender mejor esta figura. Yo recuerdo estaba chico, o sea niño, y recuerdo estábamos en el campo, mis abuelos tenían animales.
Y yo recuerdo que en una oportunidad, leyendo esto y leyendo un comentario, esto me acordé de eso, estaban echando unos animales a una carreta para trasladarlo de un lugar a otro, y de repente uno de las vaquillas, güeyes, se taimó y no quería subir. Y entre como 4 o 5 le tiraron adelante, le pegaron y estaba como con frenada así. Y no había forma de que quisiera subir. Otros le pegaron un guascazo, subían. Pero esta estaba como frenada. Llegaba a refalar en el suelo y no había forma de subirla entre 4 o 5. Y mis tíos con guasca pegándole y otros de adelante tirándole. Casi le bajaban la quijada y no había cosa de subirla arriba. ¡Stop! ¿Sabía usted cuando a veces usted toma un niño, se le pone rebelde y se le tira al suelo y no sé de a dónde, cómo, es como que se desvanece y usted lo trata de tirar y no hay forma? Y usa esta figura para decir ahí, como novilla indómita se apartó de Israel. Se chantó y no hubo forma de que quisiera avanzar. Estaba rígida y no quería andar. El profeta fue llamado a dirigir a este grupo que no admitía ningún tipo de corrección. Pero fíjense, si ustedes van conmigo, está interesante esto, van al capítulo 7, van a ver algo importante, el capítulo 7, versos 27 y 28. Es que este profeta es peculiar, realmente es particular. ¿Está conmigo? Amén. Carlos, tú que eres el lector aquí oficial, no porque leas bien, sino porque tienes buena voz. El 27, por favor. Amén. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. ¡Ah! ¿Qué más? Los llamarás y no te responderán. O sea, ¿quién va a querer ser profeta? ¿Se imagina cuánto el Señor te dice, tú vas a ir a ser pastor de esta iglesia que está allí en Chuchunco, pero ellos no te van a oír, ni te van a escuchar? Irían buena gana, yo no iría. Yo diría, Señor, no, manda a otro. Nos manda al Flaco Alejo, no sé. O manda al Carlos Barrera. Pero yo no. Voy a ir a un lugar. Mira, vayan a profetizar, pero ellos no te ni te van a oír, ni te van a escuchar. Y yo hablaba, y ellos nada. No, nada. No lo oían, no lo escuchaban, no le ponían atención. ¡Wow! Y el 28, por favor, Carlos. Le dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó ¡Oh! a su Dios, ¡Qué terrible! ni admitió corrección. Sí. Pereció la verdad, y de la boca de ella. No, y la boca, de la boca de ella fue cortada, la verdad. ¡Pum! Sacada. Entonces, ¿qué es rebeldía? Rebeldía es negarse a escuchar a Dios, es negarse a dejar que Dios tenga la razón, es negarse a escucharle a Él, es negarse a darle sentido a lo que Él quiere orientar nuestra vida. Ahí está nuestra segunda lección espiritual esta mañana. Cuando nosotros actuamos como novilla rebelde, como decía ahí, como novilla indómita, cuando reponemos nuestra voluntad contra la voluntad de Dios, terminamos siendo como estos, igual que estos animales, retrocediendo en vez de avanzar. Nos rebelamos contra el Señor, contra su voluntad. No queremos escuchar la voz del Señor. Y fíjate lo que pasaba con ellos. Era un pueblo que no sabía qué. Escuchar, oír, escuchar, no sabía eso. No sabía responder ni escuchar. No te oirán ni te harán caso. Pero fíjate, Carlos, si tú ves, por favor, en el capítulo 5,
Este es un libro para estudiarlo por clase, muy bueno este. El capítulo 5, verso 31, por favor. A ver si estoy bien ahí. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos a mi pueblo. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué les parece? ¿A quién le hacían caso? ¿Le hacían caso al profeta de Dios? ¿Lo escuchaban a él? ¿A quién escuchaban? A estos sí le decían que sí. Fíjate, a los profetas falsos le decían que sí. Todo lo que oían mentira, sí, sí, sí. Y a lo que era ellos, no, no, no. Qué extraordinario, qué terrible esto. Creo que aquí había otra referencia que había pasado. El 14:15, Carlos, por favor. Aquí hay otra cita que te había leído también. 14:15, a ver. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo envié. Mire, iban y profetizaban en nombre de Dios y el pueblo les creía y Dios no lo había enviado ya. Yo lo envié y que dicen, ni espada ni hambre habrá en la tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Es decir, Jeremías iba y decía, arrepiéntanse, vuelvan al Señor, busquen al Señor, va a venir calamidad sobre ustedes. ¿Y el otro? ¿Qué decía el otro? No, está todo bien, hay prosperidad, declara que Dios te bendice. Vamos todos, aquí somos campeones, todo está bien, hermanos, en este tiempo. Porque es la gracia de Dios, la bendición de Dios, Dios prospera a su pueblo, caminen como los hijos del rey. Y la gente, ¡sí! ¡Amén! Yo soy hijo del rey, soy princesa, soy rey, hijo del rey de reyes. Donde pisare tu pie, eso será vuestro. Somos llamados a ser cabeza y no cola. Y todos dicen, amén. Y así pasaba con ellos. Y Jeremías, que decía, viene destrucción, a ser consumidos, viene Babilonia, y no quedará nada, este templo será derribado. Y ellos no escuchaban, ni atendían a la voz del profeta. ¿Qué se parece a este tiempo? Uy, ¿qué se parece a este tiempo? ¿Qué comprensión estamos teniendo del Evangelio hoy día? Comenzamos el jueves a estudiar ética cristiana. ¿Y sabe qué es ética cristiana? La ética cristiana es estudiar a Jesús. Y cuando uno estudia a Jesús, es extraordinariamente conmovido. En la mañana hacía un comentario a Esteban porque me llegó un link. Me llegó un link de un hombre muy destacado dentro de la fe reformada. Entonces se lo mostré a Esteban y dije, dame tu opinión, Esteban, para ver cómo está Esteban en su planteamiento. Y dije, dame tu opinión. Después que lo leyó, me dio su opinión muy acertada. Pasó la prueba. Y yo le dije, ¿te fijas? Le dije que él es un buen hombre, enseña muy bien, tiene muchas cosas muy rescatables. Pero ahí estaba equivocado. Ahí no acertó. Entonces, ¿te fijas? Le dije yo que uno tiene que saber qué es lo que lee y cómo interpreta lo que lee. Y luego le hice la aplicación. El único a quien tenemos que leer y seguir a fe ciega. ¿A quién será? ¿Creen ustedes? ¿A quién creen ustedes? Porque no hay nada objetable en lo que él enseña, en lo que él nos dice. No hay nada que uno pueda decir, a ver, no hay nada. Hay uno de lo extraordinario que es Jesús. Solamente que cuando uno va con prejuicios propios y va con sus propios ídolos a acercarse a Jesús, entonces va a tener problemas para leerlo. Pero cuando uno quiere leer al Maestro, al Señor, a nuestro Señor, a Cristo, lo quiere leer en forma sincera, abierta y humilde, no hay nada que cuestionarle al Señor. Amén. Y ahí está. Hoy día todos quieren oír otras cosas. Porque
El hombre se ha rebelado contra Dios. Hace poco yo dije acá en una reunión de jóvenes, creo, nosotros no somos una iglesia moderna, somos una iglesia cristiana que estamos leyendo a Jesús. Hay una gran diferencia entre ser una iglesia moderna y una iglesia cristiana que lee a Jesús. Porque si fuéramos una iglesia moderna nos metemos todo entonces lo que en este momento está haciendo un sincretismo. Pero no. Porque algunos llaman es una iglesia moderna, porque es la forma que nos vestimos. No. Si estamos viendo aquí en Chile de nuestra forma de vestirnos. Bueno, aunque ni siquiera es nuestra forma, porque todo es copiado. Si estas modas, todos nos llegan de afuera. Yo veo a los chiquillos jóvenes a veces vestidos y ninguno aquí original. Ninguno. Todos somos copias. Este sistema incluso nos obliga a cómo vestirnos incluso. Así que ninguno venga a decir aquí, es que este corte original. Ah, no, es que esto que estoy haciendo, nadie lo hace. Olvídese, son mentiras eso. Somos la copia. ¿Ah? Somos la copia de Así que, así la ropa que nos ponemos es la ropa que nos obligan a ponernos en realidad. Lo que encuentro yo normal es que una iglesia trate de tener una especie, digamos, de ¿cómo se llama? De estigmatización. Es decir, de una cosa, digamos, de hacer una especie, digamos, de cosa rara. Por ejemplo, hagamos un poquito de comentario. Yo trabajo, mi trabajo me obliga toda la semana a mí a andar con el tipo de ropa. Y yo soy panadero, hago pan y todo ahí ando con un gorro, cuestión. Y el día domingo me tengo que poner terno y corbata para ir a la iglesia. Entonces me parece a mí medio raro eso. Aquí hay algunos ejecutivos aquí que tenga que, en la semana, bueno, Juan está como vendedor, a veces tienes que ir más o menos, ¿no es cierto? Pero es distinto porque es el trabajo. Tiene que ir más o menos formal. ¿No es cierto? El Carlos que trabaja es chofer del camión de la basura. No es que sea basura el Carlos. Él trabaja en un camión de la basura. Rescatada. Ah, no, basura de allá del barrio alto, ya es otra cosa, ¿no? No, y los aguinaldos son súper buenos porque yo lo aprovecho, como él no toma nada, entonces yo lo aprovecho todo acá. ¿Se dan cuenta? Pero somos una iglesia cristiana que estamos intentando leer a Jesús. Cuando uno lee a Jesús, se saca el saco que le trata de tener la religión encima. Cuando uno lee a Jesús y entiende a Jesús, le sacan la mochila que la religión te ha puesto, que la iglesia evangélica le trata de poner a los que van a la iglesia evangélica. Pero eso no quiere decir, que Cristo entonces es light. No, sus exigencias son mayores, porque nos llama a la renuncia, a la negación, a tomar la cruz cada día, a una entrega incondicional a Jesús. Amén. Y tercero, y última lección, el pueblo no fue sincero con Dios. Veamos el capítulo 3, verso 10. Volvamos a Jeremías 3:10. ¿Qué dice ahí? Con todo, dice, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino que fingidamente, dice Jehová. Y aquí encontré yo, a pesar de todo esto, su hermana, la infiel Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que solo fingió volverse, afirma el Señor. ¿Sabe por qué? Porque si un pueblo que no sabe oír, que no quiere escuchar, claro. Es como cuando la mamá, el papá le da un orden a una hija, a un hijo. Ya, yo voy a salir, tú vas a hacer esto aquí en la casa.
Sí, mamá. Y cuando vuelve no ha hecho nada. Es decir, su respuesta no fue sincera, fue fingida, fue una falsedad. Así estaba pasando. Sí, el profeta va a ser destruida la nación. Su muralla va a ser derribada. El templo va a caer. Todo no va a quedar nada. Todo será consumido. Sí, 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 vamos a ir sí, vamos a ir al Señor, vamos a buscarlo, sí, sí. Pero adentro, que mira los corazones, no estaban siendo sinceros. Captar la idea. Otro momento importante que vi este profeta es en el reinado de un rey que se llamó Josías. Y en el periodo que vi de reina Josías fue un buen rey que produjo reformas espirituales. Se encontró el libro de la ley, trataron de buscar allí. Es decir, en el tiempo de Josías y el tiempo que está el profeta hubo una renovación espiritual, una renovación religiosa. Ahora, no hay duda que tal vez mucha gente se volvió sinceramente a Dios, pero no fue totalmente el pueblo. Para otros fue tan popular. Para otros fue un gran avivamiento, pero superficial. Pero no fue una experiencia profunda de un reencuentro con Dios. Hermano, ¿sabe usted que yo a veces, bueno, me pasaba, pero ya no me pasa más hasta cuando estudiando la palabra del Señor, Dios me habló. No es que Dios me haya venido a hablar cuando yo estaba orando y me habló, no. Estudiando la palabra del Señor, Dios me habló. ¿Entendieron, cierto? Muy bien. Estudiando la palabra del Señor me habló. Y a veces yo miraba y me daba un poco de frustración ver esta iglesia. Autofrustración, no por ustedes. Entonces yo pensaba de repente, a lo mejor yo ya no tengo el brillo para ser pastor. A lo mejor no tengo el carisma. A lo mejor no soy el líder pujante que una congregación debe tener. Me autoanalizaba y me autocuestionaba muchas cosas. Esto me hacía también llevar a este pensamiento de ver, caminando por el lado mío, a chicos que han nacido incluso de este mismo ministerio, siendo muy exitosos, y otros, y uno no. Luego pensaba en años atrás, 15, 20 años atrás, promoviendo movimientos para hacer proselitismo, hacer que gente llegue a la iglesia. Que no lo volvería a hacer jamás. No lo volvería a hacer jamás. Después que uno entiende muchas verdades bíblicas. Pero de pronto, estudiando la palabra del Señor, Dios me habla muy claramente. Y cuando yo estudio este pasaje bíblico, siento que Dios más me habla. Porque hoy día cuando vemos un creciente movimiento evangélico en algunos sectores. Hace poco una hermana cercana me dijo, fue invitada por una persona que estaba relacionándose con ella a un lugar. Me dijo, ¿sabe qué? Ver tanta gente, la euforia de la gente, cómo la gente se manifiesta fervorosamente en su culto. Cuando vemos esto en muchas realidades, uno tiene que preguntarse, ¿será una auténtica renovación espiritual lo que se está viviendo? Y entonces uno empieza a reflexionar, a analizar, y empieza a ver, y empieza a investigar. Hay mucho fervor, hay mucha euforia, pero hay mucho emocionalismo. El intento de proselitismo, entiéndase por proselitismo, es que tú vayas y trates de meter a una persona a tu religión. Eso es hacer proselitismo. Que tú vas y tratas de meter a tu compañero a la religión que tú tienes. Eso es proselitismo. Hoy día hay mucho proselitismo en nuestra iglesia. Pero hay poco cristianismo en nuestra iglesia. Se cantan 2 horas, 3 horas, 1 hora, y se enseña la palabra, se tiene un pensamiento bíblico,
de 15 minutos. No se desarrollan ideas bíblicas. No hay conceptos teológicos. Entonces, todo el fundamento hoy día está haciendo en lo que este tiempo la gente requiere. Pragmatismo. El pragmatismo, entiéndase por pragmatismo, algo práctico, algo que a mí me sirva, me utilice. Así que yo de la casa del Señor, y alguien me pregunta arriba, ¿están contentos? Bueno, vamos a alegrarlos. Así que cuando ya unas 5 o 6 canciones, voy a preguntar, ¿están contentos? Ya están más contentos. Bueno, vamos a seguir cantando para que estemos más contentos. Entonces todo gira en torno a alegrarnos. Y estos profetas falsos iban y tenían este tipo de palabras para ellos. Y la gente le decía, sí, sí. Y por eso había profetas, no, no, hay destrucción, viene calamidad, el templo va a ser destruido, la muralla va a ser quemada, la ciudad va a ser arrasada. Y no lo escuchaban. ¿Será renovación espiritual? Está de más decir, ustedes lo saben, que mucho de lo que hoy día se ve es superficial. Así que no nos engañemos frente a esta realidad que estamos viendo hoy día. ¿Pero habrá cristianismo? Solo el Señor sabe la realidad de lo que está pasando hoy día. Así que nos atrevemos a decir hoy día que la renovación que hoy día hay, de acuerdo a la historia, cuando uno estudia la historia de la iglesia, el cristianismo, hoy día la renovación es superficial. Porque nunca antes en la historia había habido este tipo de renovación como hay hoy día. Cuando hay verdadera renovación, hay arrepentimiento de corazón. La gente es compungida, la gente es trastocada, la gente es realmente sacudida por la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo en eso? Hemos visto en esta mañana que la ruina, la caída y destrucción de la nación de Israel, solo en esta mañana hemos visto que fue por la razón de que se había inclinado hacia la idolatría. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Hacia dónde está inclinado nuestro amor? ¿Hacia dónde está nuestra devoción? Dije al principio, no somos mejores que los que no están aquí hoy día. Solo estamos por la gracia de Dios. Pero aún tenemos que reflexionar dónde está nuestro corazón. ¿Sí? También dijimos que el pueblo se había rebelado contra Dios como una novilla indómita. No quería escuchar la voz de Dios. ¿Qué tan sensibles estamos siendo a lo que Dios nos está enseñando? ¿A lo que el Señor nos está guiando? ¿Estamos escuchando la voz del Señor? ¿O queremos oír algo que nos gratifique a nosotros? Y por último también dijimos que el pueblo no fue sincero con Dios. Fingió solamente. Y Jesús expresó estas palabras diciendo, este pueblo de labio me honra, de labio me canta, de labio me sirve, de labios cree en mí, mas su corazón está muy lejos de mí. En este último culto del año, en este último domingo del año, reflexionemos respecto a nuestra vida. No sabía qué predicar. Sinceramente, no sabía qué predicar. Porque generalmente estamos acostumbrados a que el último sermón del año es: ahora, hermanos, vamos a salir de aquí todos como campeones para que decirle bienvenido 2014. Y 2014 eres mío. Te tengo en mis manos. Pero tal vez mejor es reflexionar.
Si este año, Señor, mi corazón no estuvo totalmente inclinado a ti, si hubieron otras cosas que fueron preferencia en mi vida, quiero en esta mañana renunciar, Señor, y que este 2014 tengas el trono en mi vida y seas tú el Señor. Si este año, Señor, a lo mejor no quise oír tu voz, fui rebelde como esa novilla indómita de Oseas, no quise seguirte, este año 2014 quiero hacerlo, Señor, humildemente a ti. Y si no fui sincero este año, sincera, quiero este año de verdad convertirme a ti. Ayúdame, Señor, a convertirme. Ven a mi corazón, toca mi vida, haz que tenga un encuentro contigo, que sea nuestra oración hoy día. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Oh, gloria al Señor, amén. Gracias, Señor. Tengo un momento de reflexión ahí personal, usted y el Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre amoroso. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos. Amén. Sí, está contigo, ¿cierto? 10 minutos.